expresando de esta manera su compromiso de participar en una agenda compartida de formación, cooperación e innovación en la gestión pública. Las localidades que se sumaron hoy a la red de Munigestión son Avellaneda, Candioti, Callastá, Ceres, Coronda, El Trébol, Esperanza, Frank, Galvez, Helvecia, Humberto Primo, La Gallareta, Las Toscas, Jambi Campbell, Malabrigo, Montevera, Rafaela, Reconquista, Recreo, San Carlos Centro, San Guillermo, San Javier, San Jerónimo Norte, San Jorge, San Justo, San Vicente, Santa Fe, Santo Domingo, Santo Tomé, Sastre, Suardi, Sunchales, Tostado, Vera y Villa Ocampo. Y en este mismo sentido agradecemos a los representantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe, FESTRAM y de su mutual que habían firmado sus convenios de adhesión a la red Munigestión. Asimismo, agradecemos la presencia de la vicerrectora de la Universidad Nacional del Litoral y decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Magíster Liliana Dillon, ministras y ministros del Gobierno de la provincia de Santa Fe, decanas, decanos y demás autoridades de universidades nacionales, senadoras y senadores provinciales, diputadas y diputados provinciales, concejalas y concejales, equipos de trabajo de los municipios y comunas e integrantes de los equipos de trabajo de las universidades. Seguidamente se procederá a la lectura del convenio marco del programa Munigestión. Convocamos para tal fin al secretario administrativo de la Universidad Nacional del Litoral, abogado Martín Izaguirre. Entre la Universidad Nacional del Litoral, representada en este acto por su rectora, profesora Laura Rica Tarabella, con domicilio legal en Boulevard Peregrini 2750 de la ciudad de Santa Fe, provincia del mismo nombre. La Universidad Nacional de Rosario, representada en este acto por su rector, licenciado Franco Bartolache, con domicilio legal en calle Maipú 1065 de la ciudad de Rosario, de la misma provincia. Y la Universidad Nacional del Nordeste, representada en este acto por su rector, doctor Gerardo Amado Rosa, con domicilio legal en calle 25 de mayo 868 de la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes, en adelante de las universidades, conviene celebrar el presente convenio marco de cooperación interuniversitaria para el desarrollo del programa Munigestión y la consolidación de la red Munigestión sujeto a las siguientes cláusulas. El presente convenio marco tiene por objeto renovar, consolidar y actualizar la cooperación entre las universidades para el desarrollo conjunto del programa Munigestión y el fortalecimiento de la red Munigestión como un espacio de articulación entre universidades nacionales y gobiernos locales orientado a la formación, capacitación, cooperación técnica, transferencia, intercambio de experiencias y fortalecimiento de capacidades de gestión e innovación en políticas públicas. El programa Munigestión, en el marco de la red Munigestión, tendrá como objetivos principales mejorar y potenciar las capacidades de gestión e innovación en políticas públicas de los gobiernos locales, promoviendo la jerarquización de la función pública y la formación integral desde valores democráticos. Profundizar la articulación entre las universidades nacionales de la región a fin de potenciar sus capacidades científicas, técnicas, académicas y territoriales en apoyo a las políticas públicas locales. Impulsar la profesionalización de funcionarios públicos, equipos técnicos y agentes estatales a través de propuestas formativas orientadas a las nuevas competencias de los gobiernos locales y enfocadas en el diseño de proyectos estratégicos para el desarrollo sostenible. Finalmente, fortalecer la red de existencia de municipios y comunes, promoviendo el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas de gestión local que contribuyan al bienestar de la comunidad, la mejora de los servicios públicos y la calidad institucional. La red Munigestión estará integrada por las universidades y por los gobiernos locales que adhieran mediante las respectivas actas, acuerdos o convenios específicos de adhesión. Las acciones del programa Munigestión estarán destinadas a autoridades, funcionarios, equipos técnicos, agentes públicos, asesores y trabajadores de gobiernos locales, tanto de órganos ejecutivos como deliberativos, así como a otros actores institucionales vinculados a la gestión pública, local y regional que las universidades consideren pertinentes incorporar. Las universidades conformarán la comisión técnica del programa
gestión integrada por 2 representantes designados por cada universidad, sin perjuicio de que cada parte podrá reemplazarlo mediante comunicación fehaciente de las demás instituciones. Serán funciones de la Comisión Técnica coordinar la agenda anual del trabajo del programa Munigestión en el marco de la red Munigestión, definir prioridades temáticas, modalidades de implementación, cronogramas y criterios de organización de las actividades, proponer equipos docentes, especialistas, responsables académicos y referentes técnicos, coordinar la relación con los gobiernos locales adheridos a la red de gestión, definir estrategias de difusión, comunicación institucional y registro de actividades, proponer criterios de financiamiento, almacenamiento, becas, exenciones o aportes institucionales cuando correspondan y evaluar el desarrollo de las actividades y producir informes de seguimiento. Las universidades realizarán los esfuerzos institucionales necesarios para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio y para el desarrollo de las propuestas formativas o actividades específicas podrá establecerse un importe por participante, por gobierno local o por actividad destinados a cubrir los gastos de organización, coordinación, honorarios docentes, materiales, certificación, soporte tecnológico u otros costos asociados. La determinación de dichos importes, modalidad de pago y administración de los cursos será definida por la Comisión Técnica del programa Munigestión conforme las normas administrativas vigentes en cada universidad. Los gobiernos locales que deseen integrarse a la red Munigestión deberán suscribir las respectivas acuerdos de adhesión con las universidades en las que se establecerán compromisos específicos de participación, cooperación, financiamiento y articulación institucional. El presente convenio tendrá una duración de 4 años a partir de la firma de las autoridades competentes de cada una de las partes y podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de las universidades. Las partes se comprometen a resolver de manera amigable en instancias de diálogo institucional cualquier diferencia que pudiera surgir con motivo de la interpretación, ejecución o cumplimiento del presente convenio. A todos los efectos derivados del presente convenio, las partes contribuyen como domicilios legales. Los indicados en el encabezamiento donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen. En prueba de conformidad con las estipulaciones que anteceden, las partes suscriben el presente instrumento mediante firma digital en el lugar y fecha señalados contra cada rúbrica. Se tendrá por perfeccionado el acuerdo y con fecha de celebración aquella correspondiente a la inserción de la última firma. Agradecemos a Patricia Aguirre, secretario administrativo de la Universidad Nacional del Litoral. Seguidamente invitamos a dirigirse a los presentes al rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, licenciado Franco Bartolacci. Bueno, buen mediodía para todos y para todas, por supuesto. Siempre es un placer compartir un encuentro en este edificio imponente, extraordinario y con muchos amigos y amigas. Agradecerle a Laura, no solo por el trabajo de nuestra querida UNL, que además es la madre de la Universidad Nacional de Rosario, así que venimos con mucho respeto a acompañar esta actividad. En su nombre, por la hospitalidad, siempre me da gusto, en tu nombre, Laura, a toda la comunidad de la UNL. En particular, mi abrazo aquí, que hacía mucho no lo veía. La última vez fue un rico asado que me hizo Quique acá en Santa Fe. 3 cosas muy breves. Primero, agradecer a todas las autoridades de municipios y comunas, en nombre de nuestro querido intendente de Santa Fe, que es quien hoy nos recibe, a todos, cada uno y cada uno de ustedes. Munigestión no sería posible sin el interés, la vocación, el compromiso de los territorios por apropiarse de una herramienta que contribuye a fortalecer la capacitación y la formación de los equipos de gestión local e indirectamente con esa contribución ayuda a mejorar la vida de nuestra gente en cada localidad, en este caso de la provincia de Santa Fe. Pero si me permiten, les hago un agradecimiento adicional que va más allá de la experiencia de Munigestión, y esto lo digo tanto como rector de la UNR como presidente en sí. Ustedes saben que estamos atravesando un momento particularmente difícil. A veces nos cuesta poner en palabras el esfuerzo que demanda sostener todo lo que hacemos en el ámbito universitario, no solo desde la posibilidad práctica concreta que el vínculo y la colaboración con ustedes permite y habilita para sostener algunos de los programas e iniciativas que desarrollamos, sino también desde el apoyo comprometido, sensible, que sentimos y que se hace público
cada vez que la universidad está en problemas. Y yo digo siempre que nosotros llegamos hasta acá porque hay una sociedad que nos sostiene. No hay manera de explicarlo de otra forma, por el amor de nuestras comunidades y por esa sociedad que defiende la universidad pública. En eso el rol de intendentes, intendentas, presidentes comunales ha sido sustantivo. Y me animo en esto a hablar por el nombre de Laura también. Lo hemos sentido realmente muy fuerte, así que quiero agradecerles expresamente, aprovechar este acto para hacerlo. En segundo lugar, es una gran herramienta que pensó la UNL, a la que nos sumamos desde la UNR, la UNE también en estos últimos años. Eso habla bien del sistema por la colaboración entre tres universidades que son de las más importantes que tiene el sistema universitario público, pero un buen aporte de la universidad. Y la universidad suele asociarse a la formación de profesionales, que por supuesto es nuestra misión primaria, pero solemos decir que la universidad pública es mucho más que eso, que todos los días genera un montón de cosas que ayudan a transformar la vida de la sociedad, a cambiar la vida de la gente, sobre todo mucha gente que hoy la pasa difícil y la pasa mal. Una de las maneras de cumplir con ese objetivo, con esa misión de la universidad, es con esta herramienta. Y afortunadamente hoy tenemos presencia de la UNL, de la UNR, de las sedes de la UTN, de la Universidad Nacional de Rafaela. Santa Fe tiene una potencia en su sistema de educación superior, su sistema científico, que hoy tiene una presencia que hasta hace algunas décadas atrás era impensable. Cada territorio de la provincia de Santa Fe. Ustedes podrán dar cuenta más que yo, pero hay escuelas secundarias, hay escuelas de oficios, hay secundarias virtuales, hay diplomaturas, hay carreras de pregrado, de grado, hay proyectos de investigación desarrollándose en el territorio, hay un montón de iniciativas de diverso tipo que ponen en diálogo a la universidad tratando de cumplir con su misión, pero además ponen en evidencia ese interés de los territorios por recurrir a la universidad pública para que haga su aporte. Particularmente esta edición de Munigestión tiene un valor adicional porque estamos en un proceso de transformación institucional muy relevante. Afortunadamente la provincia de Santa Fe pudo avanzar en la reforma de su constitución, que era una gran deuda pendiente. Eso abre desafíos para los territorios, fundamentalmente para las comunas, y el aporte en la capacitación y formación que podamos hacer desde esta propuesta es sustantivo para cumplir. Por último, ya para cerrar, a veces se nos olvida a los universitarios un principio muy básico, muy elemental, de que nosotros somos consecuencia del esfuerzo que hace la sociedad para sostener una institución de esta naturaleza. La pregunta es por qué una sociedad que tiene tantas dificultades y tantos problemas estructurales sigue destinando una importante cantidad de recursos para garantizar un sistema universitario en esta parte del mundo como no sucede en ninguna otra parte del planeta. Yo creo que es porque esa sociedad, aún con todo y a pesar de todo, tiene la expectativa de que esta institución pueda, de algún modo, formar no solo buenos profesionales que ayudan a esa sociedad a estar mejor, sino ofrecer respuestas a los problemas que esa sociedad tiene para poder transformarlos. Capacitar a los equipos de gestión local es una tarea ineludible para que eso pueda efectivamente suceder. Y a mí me produce orgullo, además de agradecimiento y reconocimiento al interés de ustedes por recurrir a la universidad en esa herramienta, me produce orgullo que la universidad lo ponga a disposición, porque muchas veces la universidad pública es un espacio, una especie de palacio de sangres clausurados. Hace cosas extraordinarias, las hace muy bien, pero está muy cerrada sobre sí misma. Lo novedoso es que en estas últimas décadas nuestras universidades se han dado vueltas, se han puesto a disposición de lo que nuestros territorios necesitan. Y eso nos permite cumplir con nuestra misión, con esa expectativa que esa sociedad que nos sostiene con su esfuerzo tiene sobre nosotros, que además demanda que seamos capaces no solo de defenderla para que pueda seguir haciendo estas cosas, sino de transformarla para que pueda seguir haciéndolo bien en un mundo que cambia vertiginosamente. Y eso exige también más presencia territorial, porque hay una idea vieja que concibe ir a la universidad como trasladarse a la gran ciudad para poder cursar una carrera universitaria, muchas veces vinculado a la propuesta más tradicional de formación disciplinar. Bueno, eso está mutando en un mundo que estamos viviendo. No solo porque las dificultades económicas hacen que mucha gente tenga problemas para llegar a la gran ciudad y estudiar,
sino porque además la vocación, la expectativa de formación es mucho más diversa y pasa por otros lugares. En esa diversificación, en esa necesidad de hacer más presente la universidad, cuenten con nosotros para que podamos consolidar lo que ya venimos haciendo, pero además pensar, multiplicar esa intervención en las más diversas formas. Que no haya santafesino o santafesina que pueda decir que tenía la aspiración de transitar la universidad en cualquiera de sus manifestaciones y que no lo pudo hacer porque nunca tuvo la posibilidad. Eso depende de nosotros y ustedes nos pueden ayudar a cumplir con ese objetivo. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras y seguidamente invitamos a la rectora de la Universidad Nacional del Litoral, profesora Laura Tarabella, a compartir su mensaje. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, sumarme a las palabras que planteó Franco, traerles también el saludo del rector de la Universidad Nacional del Nordeste, Omar La Rosa, que por cuestiones de agenda hasta último momento estuvo tratando de articular para poder compartir este momento con todos ustedes. Agradecerles especialmente a los intendentes, a los presidentes comunales por sumarse a esta propuesta, a los legisladores, tanto de los consejos municipales como de la Cámara de Diputados de nuestra provincia, al senador de nuestro departamento, la capital, a los decanos y a las decanas que me acompañan, a nuestra vicerrectora, que además tiene la función de ser decana de la Facultad de Ciencias Económicas, a los docentes, también a los estudiantes que se acercaron acá para compartir, y agradecerle también especialmente a nuestro exrector, al doctor Enrique Mamarela, porque esto da cuenta de la continuidad de una política institucional que comienza en gestiones anteriores y que se va trasladando en el tiempo, que se va enriqueciendo, porque estamos convencidos justamente que, como lo decía Franco, que este es el camino de la cooperación, el camino de la articulación, el camino de poder trabajar directamente con los territorios. Las universidades tienen esa función y esto es una decisión política, podría ser otra, pero la asumimos como una decisión política, estamos convencidos de que esa es la forma de cómo tenemos que trabajar, cómo hay que abordar los problemas que nos atraviesan, de qué manera tenemos que hacerlo, con mucho más diálogo, con compromiso, con estar atenta a esas necesidades, a esas demandas, de una manera también interdisciplinaria, con la conjunción de los diferentes campos del conocimiento, es decir, la ciencia, la enseñanza, la extensión puesta en el territorio, pero también aprendiendo de los territorios, aprendiendo de las necesidades de los gobiernos locales. Por eso ese es un programa que lo protegemos mucho, que lo alimentamos, que lo mimamos, porque justamente creemos que es la base de sustentación para nuestras universidades. Y Franco lo decía, agradecerles a ustedes que siguen confiando en la Universidad Pública Argentina, que siguen eligiendo a las universidades, en este caso de la provincia de Santa Fe, a la Universidad Nacional de Rosario, a la Universidad Nacional del Litoral, que ven en estas instituciones el espacio y la oportunidad para formarse, para capacitarse, para justamente mejorar la gestión de sus gobiernos locales, de los consejos deliberantes, también que se sume el sindicato de la FESTRAN, da cuenta justamente de ese interés por la capacitación de los empleados y esa es la manera y la forma de trabajar de manera mancomunada, es decir, cómo ese conocimiento que se va generando en las aulas, en las investigaciones, en los laboratorios, se vuelve disponible y en esa disponibilidad, cómo nos podemos acercar cada vez más para poder construir propuestas mucho más potentes. Entonces, agradecerles una vez más ese compromiso, esa responsabilidad, que se animen incluso, como nos decían hoy en la firma de convenio, a los intendentes en hacer estas instancias de capacitación. Habla muy bien, porque nos seguimos formando, nos seguimos animando en incorporar nuevas herramientas. Y hoy tenemos la gran responsabilidad y el enorme desafío también de transitar las reformas de esas cartas orgánicas o la construcción de esas cartas orgánicas a partir justamente de una nueva constitución de la provincia de Santa Fe que fue sancionada el año pasado. Entonces aparecen nuevos desafíos, también aparecen nuevos problemas, nuevas cuestiones para enfrentar, por eso agradecerle también a los especialistas,
a Fabio Kepler, que siempre nos ha acompañado desde hace muchos años y que después va a compartir, digamos, todos sus conocimientos, saberes y fundamentalmente las herramientas que nos van a ayudar a pensar en cómo construir, cómo gestionar y cómo mejorar las políticas públicas. Así que muchísimas gracias, darles la bienvenida a la Universidad Nacional del Litoral en este Paraninfo que, como bien decía Franco, para nosotros tiene una significación muy importante. Ayer se sesionó acá en este mismo recinto la Asamblea Universitaria, donde pusimos a consideración nuestro órgano máximo de gobierno la memoria de lo que la Universidad Nacional del Litoral desarrolló durante el año 2025. Así que bueno, nuevamente lo volvemos a enaltecer con la presencia de los gobiernos locales, de los legisladores, de docentes, de investigadores, de ex docentes que también se acercan porque creen y siguen aportando cada uno de sus lugares. Así que muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Agradecemos a las rectoras sus palabras en modo de cierre de esta instancia de firma de convenios que se estuvieron realizando en el transcurso de la mañana. Vamos a invitar a las autoridades y representantes de los gobiernos locales y a las autoridades gremiales que se sumaron a la red de Multigestión a realizar la foto grupal. Convocamos también para acompañar este momento a la secretaria de Fortalecimiento Territorial de la UNL, arquitecta Sara Gaviria. Con un gran aplauso reconocemos la presencia de Gracias, señora rectora, señor rector. Para mí es un gusto enorme hablar, me tocó 4 o 5 veces hablar en este lugar y es realmente maravilloso. Les agradezco a los intendentes que se sumaron a este programa y a todas las autoridades institucionales que están. Hoy me preguntaron en la radio, me empecé a dedicar al tema de los gobiernos locales cuando en los primeros años de la democracia, y lo voy a contar a modo de anécdota porque creo que viene a cuento. Y por supuesto, como ahora se habla tanto del clima de época, si hubo un momento que hubo un clima de época fue ese momento, ¿no? Había un clima de época de que parecía que la historia fue de una plastilina que nosotros teníamos que acomodar. Y en ese clima de época en que la Argentina discutía muchas cosas, discutía si jugaba su pasado, discutía la relación con los organismos internacionales, el posicionamiento de Argentina en la región, rodeado de países con gobiernos autoritarios, la misma sociedad que estaba haciendo una transición al interior de las familias en relación a costumbres, forma de ver las relaciones que teníamos con el trabajo, con el dinero, con el consumo, todo estaba en discusión. A mí me había empezado a picar el bichito del tema de la vida cotidiana y la política, ¿no? Y era absolutamente despreciado el tema de pensar quién se ocupaba de la rampa en el cordón de la esquina o del tiempo que tardaba el semáforo. Claro, si vos pensabas que querías cambiar el mundo, la verdad que tarde un poquito más o un poquito menos, el rojo en el semáforo parecía una ridiculez, digamos, ¿no? Pero yo tuve un tiempo de mi vida política padeciendo, digamos, de alguna manera, pero nunca fue un padecimiento, pero esta especie de posponer permanentemente, ¿no? los temas de la vida cotidiana. Y ahora me pasa exactamente al revés. Ahora estoy viviendo la situación exactamente al revés. Digamos, de alguna manera una sobrevaloración por parte de muchos movimientos políticos de la política de la vida cotidiana, siendo que por arriba nos pasa la necesidad de una narrativa política que de cara al futuro nos permita vincularnos con cosas que trasciendan nuestra vida, digamos, ¿no? que la vida no se termina en nuestro metro cuadrado. Bueno, hemos pendulado del desprecio al gobierno de proximidad a una situación que para mí es profesionalmente buenísima, pero que creo que no es muy buena, que es lo que yo llamaría una sobrevaloración del gobierno de proximidad. Y en ese sentido, vamos a meternos en un tema. Tiene algún sentido, si algún sentido tiene mi exposición acá, es la reforma a la que acaban de dar cuenta los rectores que recientemente llevó adelante la provincia de Santa Fe, que puso en el centro de escena en relación a la discusión con los gobiernos locales el tema de la autonomía, ¿no?
Desde el punto de vista práctico, para las universidades es una oportunidad fenomenal porque hay que dictar cartas orgánicas, hay que organizar organismos de control, recién hablábamos con la vicerrectora, probablemente la gestión presupuestaria cambie, o sea que se precisa mucho soporte técnico y quiero decirle a los intendentes que acudan a las universidades, no solo porque son un reservorio de conocimiento técnico, sino porque yo creo que es un proceso de legitimidad recíproca. La universidad le hace bien a sentir a los gobiernos locales porque muestra también la enorme utilidad que significa tener un dispositivo universitario como el que tiene Argentina, y a los gobiernos locales le hace bien, digamos, poder mostrarle a la sociedad que apela al conocimiento cuando tiene que enfrentar un desafío. Así que es una cuestión de construcción recíproca de legitimidad. Pero vamos a dedicarnos un ratito a este tema de la autonomía porque es una palabra que produce una evocación, ¿no? La autonomía produce una evocación como que por detrás de la autonomía todo es realizable, pareciera esas cuestiones. Y siempre a mí me vale la pena comparar provincias que tienen autonomía y provincias que no tienen autonomía con economías similares, ver que efectivamente la disposición de la autonomía no ha significado, lamentablemente lo digo, ¿no? Un cambio sustancial. No es que las que tuvieron autonomía le fue enormemente mejor que las que no lo tuvieron, y lo dice alguien que siempre defendió la autonomía, ¿no? Pero quizás no de una perspectiva, lo vamos a verlo, no de una perspectiva estrictamente normativa, sino de cómo construimos esa capacidad de gobierno. Y acá viene el punto, me parece, porque tanto nos gusta la palabra autonomía, porque creo que evoca una idea política más profunda que es la idea de autogobierno. O sea, nos gusta la idea, y yo creo que nos gusta doblemente, ¿no? Por una movilización ética, que es lícito que las sociedades se autogobiernen, digamos, que tengan capacidad de decisión sobre sus recursos, su futuro, por supuesto, pero me parece que es una idea que tiene mucha fuerza actual porque hay una sensación interior en muchos ciudadanos de que vivimos en un mundo de desgobierno. Entonces el autogobierno es una especie de idea refugio frente al desgobierno, no del gobierno porque no tengamos gobiernos, del gobierno porque los grandes elementos que signan el presente pareciera ser que no tenemos capacidad de incidencia en ellos. Voy a poner ejemplos muy sencillos. El cambio climático. O sea, pareciera que teníamos poca capacidad de incidencia sobre la inercia y los fenómenos que nos atraviesan y que producen como resultado lo que hemos llamado difusamente cambio climático. Ahora, más contemporáneo, la IA. Cada tanto leemos una noticia, lo que no entendemos, lo que no somos, lo que no tenemos elementos tecnológicos para hacer una valoración de que la IA generativa podría generar, porque si no, uno tiene la sensación de, bueno, desenchufemos, pero parece que no es así, que no es desenchufemos, es más problemático. Lo vimos en el 2008, los flujos financieros, ¿no? O sea, Lehman Brothers quiebra en los Estados Unidos, se produce a nivel global un colapso de confianza sobre el sistema capitalista institucional, y la crisis la paga Grecia, España, etc., ¿no? ¿Y quién está arriba de eso, ¿no? O sea, la idea de desgobierno es una idea que se ha instalado en las últimas décadas muy fuerte. Bueno, la debilidad de los organismos multilaterales al momento de intervenir en conflictos entre estados, ¿no? Yo defiendo una gobernanza global multilateral, tengo esa convicción, me parece legítimo que el mundo vaya hacia instancias de control recíproco, etc. Durante 5 o 6 décadas los organismos eran discutidos, pero el mundo tenía la sensación que después de la Segunda Guerra Mundial y con los organismos multilaterales el mundo había sido más pacífico que antes de eso. No es que no hubiera como Vietnam, Corea, pero más pacífico en términos comparativos. Hoy esa idea está fallida, digamos. Entonces, de alguna manera, la idea de autonomía, que evoca la idea de autogobierno, es una idea refugio, ¿no? Nosotros, acá, ¿qué podríamos hacer para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, y es más, yo voy a dar un paso más allá. Yo creo que muchos de los males de época, desde la epidemia de ansiedad hasta las dificultades para que los chicos se concentren en los textos, tienen que ver con esta idea de desgobierno, de un mundo donde no hay una narrativa que nos ordene hacia dónde va en términos de futuro, ¿no? Eso produce un enorme desasosiego colectivo.
¿no? Yo no lo tengo estudiado, lo digo un poco antojadizamente, pero tengo bastante convicción de que es una responsabilidad democrática, es una responsabilidad, lo digo acá, de las élites, de crear contextos de conversación pública más amables, sería la palabra. No digo tranquilizadores porque no quiero, pero más amables, ¿no? Y en eso, el problema de lo local como refugio ya está estudiado, se lo tengo que decir. Hubo un texto que fue uno de los textos de referencia del siglo XX, escrito en 1973, por un filósofo alemán que se llama Ernst Schumacher. El texto, cuyo título es elocuente, que se llama Lo pequeño es bello. Era una persona que defendía la vida pueblerina, digamos, frente al gigantismo urbano. Es muy interesante el subtítulo de ese libro, que pasa desapercibido, que se llama, el subtítulo del libro es Economía como si la gente importara. Es el subtítulo que le puso. Bueno, el libro es un libro, yo no coincido con Schumacher, pero es un libro interesante, sobre todo por un concepto que tiene mucha actualidad. Porque él habla que el gigantismo urbano es el producto de un desarrollo tecnológico, etc., y construye el concepto de tecnología apropiada. No es un tipo antitecnológico, pero habla de tecnologías apropiadas. Y uno de los elementos de que una tecnología sea apropiada es súper pertinente para hoy, por eso Schumacher ya murió, pero uno de los elementos es que una tecnología es apropiada si tenemos gobierno sobre ella. O sea, parte de la condición de que sea apropiada es que la podamos dominar, la podamos controlar, ¿no? Que no tengamos dependencia tecnológica, que no tengamos que saber traer un técnico del otro lado del mundo para cambiarle una valvulita, etcétera, etcétera. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con los gobiernos locales? Bueno, tiene que ver y mucho. Porque esa idea de lo pequeño bello es una idea muy convocante, es una idea que produce una fascinación. Nosotros podemos tener un pequeño paraíso acá. Pero el problema que tenemos es que nunca en la historia de la humanidad estuvimos tan implicados como ahora. O sea, cuando yo recién hablé de la epidemia de ansiedad, la epidemia de ansiedad ocurre en chicos que viven en localidades de 10.000 habitantes también. Porque el estatus cultural actual, ¿no? Hago el gesto de la pantalla porque así esto es más elocuente que todo lo que yo podía decir. Pero esto es el home bank, que para bien o para mal, esto es la salud a distancia, el home banking, la información unificada. Esto es un estatus que hace que la idea de autogobierno haya que reconfigurarla, porque nosotros no volvemos de esto. O sea, la tecnología, una de las características de los saltos en las discusiones tecnológicas, es que las tecnologías, cuando se socializan, cuando se apropian socialmente, cuando se instalan, no se desinstalan. O sea, en la historia de la humanidad, el hombre no fue para atrás con ninguna tecnología a la que le dio una utilidad. En el peor de los casos, se suplantó por otra en otro momento que perfeccionó esa respuesta. Pero no hay regresiones tecnológicas. Entonces queremos construir una aldea apacible, amigable, etc., pero estamos en un mundo. Entonces ahí hay un problema hay un problema severo en el concepto de autonomía, porque somos autónomos, pero no somos culturalmente autónomos, y nuestros deseos, nuestras vocaciones, nuestras expectativas están asignados bajo un entorno cultural sobre el cual no tenemos gobierno. No tengo la solución. La mala noticia de esta conferencia es que no tengo la solución, pero uno lo que tiende a ver es que en los lugares donde el comportamiento es comparativamente mejor, hay una serie de características. Dice, esto disolvió los sistemas políticos del mundo. ¿Dónde no lo disolvió? Y donde los partidos eran más fuertes. Esto generó epidemias de problemas de salud mental en todo el mundo. ¿Dónde generó menos? Donde el sistema educativo tiene más legitimidad. Entonces, cuando uno va viendo, o sea, el único anticuerpo que hay contra un proceso del cual tenemos bajo gobierno, es que lo que conocemos, las instituciones que hemos conocido, sobre las cuales tenemos referencia, funcionen lo mejor posible. Eso por lo menos atrasa un poco
Esto y quizás en ese atraso tenemos la chance de pensar respuestas más sofisticadas, ¿no? ¿Por qué traigo esto acá? Porque lo que se está discutiendo hoy en Occidente, digo en Occidente porque China, India es otra cosa, es la idea misma de gobierno. Hoy se está discutiendo, o sea, la exacerbación de la retórica mercadista pone en cuestión la idea de si el gobierno como fastidio, digamos, sería, ¿no?, el libro, el gobierno como estorbo, ¿no? Que por un lado apela a una idea del gobierno muy peyorativa. Yo, que creo en los bienes públicos, por supuesto, no creo en eso, pero aparte de una idea funcionalista, yo creo que el gobierno no es solo un proveedor de bienes públicos. No quisiera apelar a ningún rasgo nacionalista, pero el mundial está muy cerca, digamos. También es construcción de identidad. Y hay una cuestión ahí, digamos, ¿no? Y a mí sí me parece que ese es un refugio donde los gobiernos locales tienen algo para hacer, con mecanismos participativos, con mejor de la provisión de servicios, etc. A mí no me parece para nada insignificante, esto contrario a cosas que dije en algún otro momento, así que si ven una contradicción, es verdad, no es fake news, pero nada me parece para nada irrelevante que los gobiernos locales trabajen, ¿no? Y trabajen con intensidad la idea del orgullo, del orgullo local, no contra nada, pero sí en la idea de tenemos lo mejor de esto, o lo mejor de aquello, o hacemos bien esto, o nos gusta hacer esto de esta manera, digamos, ¿no? Porque una de las consecuencias pareciera ser inevitable de la globalización es esta idea los territorios no son commodities. O sea, la idea de homogeneizar el mundo es una idea que tiene alguna perversidad dentro. Y yo creo que los gobiernos locales tienen que trabajar una idea funcionalista del gobierno, pero también esto de la construcción de identidad, ¿no? Eso sí sería una idea de autonomía material. Y ahora la norma le permite hacer cosas y hay que trabajar esa idea de autonomía material. Y por supuesto, para que la autonomía sea tal, para que el poder de gobierno sea tal, las dos cosas que tienen que funcionar bien son las cosas a las que yo entiendo apunta en Munigestión, que es una burocracia competente con dotación de elementos tecnológicos adecuados y una capacidad de control de ese gobierno, ¿no? Ahí está el centro de poder expandir la autonomía a una capacidad concreta, ¿no? Sobre todo en la Argentina, que a palabras muy interesantes como la palabra federalismo las ha vaciado, digamos. Argentina tiene un federalismo fallido y por lo tanto se usa la palabra federalismo para cualquier cosa, digamos, ¿no? Tenemos que tratar de que no se use la palabra autonomía para cualquier cosa, que sea un constructo conceptual orientado a esta idea de la capacidad de darnos un gobierno en un contexto que, como que dije, que es muy complejo, porque en un mundo donde hay baja capacidad de gobierno, la capacidad de gobierno está en cuestión, donde la cultura atenta contra la idea de la agregación humana. Me causa mucha gracia, a veces digo esto, de que hay elementos culturales, el mundo está viviendo un proceso de tribalización, ¿no? Entonces la gente, por las redes, por el algoritmo, ya venía de antes, pero tiende a juntarse con los parecidos, ¿no? Por preferencias sexuales, alimentarias, por hábitos, por hobby, por lo que sea, ¿no? Ese proceso se llama tribalización, ¿no? Una perspectiva endogámica que me cuesta también entender al resto del mundo que no pertenece a mi espacio, y ese mundo se hace más ingobernable, eso es mucho más difícil de gobernar en un mundo tribalizado, digamos, ¿no? Y yo pongo siempre de ejemplo el mismo ejemplo, ¿no? Una familia de clase media, que el papá llega de trabajar a la tarde-noche, la mamá también, los hijos, uno viene del gimnasio, otro viene de estudiar, o de la clase de música, se reúnen en la casa y se empiezan a preparar la cena. La escena tradicional, muchos hogares argentinos, no lo quiero romantizar, era que de fondo de eso estaba César Macetti, Mónica, ¿no? Y algunos le prestaban atención, otros no, y en la mayoría del país tenía 2 opciones, y en Buenos Aires 4 opciones, y todos escuchaban que había habido una huelga, o que chocaron 2 autos, o lo que fuera. Y que hoy la familia no se reproduciría así, y la laborabilidad sería distinta, etc. Pero no importa, pero en la escena de que estuvieron ahí los 4 mirando los 4 en su celular, los 4 estarían mirando algo distinto.
O sea que el piso de, no importa que le dé bolilla a Mónica y César, el piso de la conversación estaba más garantizado. Y cuando al otro día volvías al trabajo, lo mismo. Vos volvías al trabajo con 20 compañeros de trabajo y los 20 habían mirado a Mónica y César, digamos, uno con más atención y otro con menos. Y ahora los 19 distintos que no son vos vieron algo distinto, ¿no? Y eso conforma una perspectiva. O sea, desde un punto de vista es más libertad, es elijo lo que quiero, etc. Pero también es más incomprensión, es más dificultad de agregación, etc. Y yo no quiero romantizar, pero pienso que en una localidad de 20.000 habitantes es más fácil construir la densidad de relaciones que se necesita para sentirse parte uno de algo que en La Matanza, por ejemplo extremo, ¿no? Pero lo cierto es que hay que construir eso. Es algo que tenemos mucha herencia, pero hay que construir un orgullo por lo local, una calidad burocrática para que tengamos potencia de intervención y que seamos eficientes y haya una relación entre gobierno y sociedad civil, no digo que nos aplaudan cuando caminemos por la calle, pero más o menos normal, digamos, ¿no? Bueno, yo siempre digo esto, yo fui diputado nacional y cuando yo fui electo diputado nacional a mí me llenó de orgullo la idea de ser representante. Y tuve un baño de realidad acerca de que mi perspectiva no era la real porque mis amigos de la infancia me invitaron a comer un asado antes de asumir y había uno que estaba en una parrilla así y me dice, ¿vas a ser diputado nacional? Sí. Y digo con la parrilla, pero vos no eras profesor universitario, sí. ¿Vas a ser diputado nacional? Como me agarró una cosa como diciendo, esa, ahí te metés. Bueno, pero eso hay que revertirlo. Eso hay que revertirlo porque eso no es una anécdota folclórica, pero eso es el germen de problemas futuros muy severos. Y a nivel de gobierno local, en principio creo yo que es más fácil de revertirlo que a nivel de gobierno federal o provincial. Bueno, como decía recién, en Argentina tiene un federalismo fallido y yo espero que la provincia de Santa Fe no tenga autonomía fallida. Y eso significa trabajar mucho. Mucho en el segundo aspecto, que es el aspecto de la responsabilidad, digamos. La autonomía nos permite hacer muchas cosas. Yo tengo un ejemplo concreto. Yo fui asesor de la estatuyente de la ciudad de Buenos Aires. Pusieron una estatuyente súper moderna, todo el que quería un organismo lo tenía dentro, que la Defensoría del Pueblo, que la Defensoría de esto, que la Defensoría del otro. Hicimos la carta constitucional más cara del mundo y la ciudad de Buenos Aires no se vive mejor después de la estatuyente que lo dice por la estatuyente, ¿no? Y bueno, ahí también fue como un baño de. Entonces, la autonomía, honrar la autonomía es responsabilidad, ¿no? La responsabilidad es fortalecer los elementos técnicos, mejorar. No es que los gobiernos locales gastan bien cosas que recaudan el gobierno provincial y nacional, mejorar la disciplina fiscal, construir orgullo identitario, construir horizontes, etc. Con el federalismo, ¿qué nos pasó? Bueno, nos pasó este país, no me voy a ir porque la competencia no es solo el federalismo, pero nos quedó este país desequilibrado que ahora está viviendo, me lo preguntaron, una transición territorial carente de visión. Siempre digo lo mismo, ¿no? Que si Milei se enterara de cómo aumentó el gasto público, el gobierno del general Roca, que empieza a mirar, se muere, ¿no? Argentina cuando consolidó territorialmente, yo creo que nuestra élite del fin del siglo XIX tenía una convicción que Milei lamentablemente no tiene, que es que querían construir un país, no un mercado. Entonces hicieron llegar al ferrocarril a lugares que quizás no eran convenientes en términos de mercado, pero querían construir un país, ¿no? Bueno, pero vivimos un clima de época. Vivimos otro clima de época, ahora vivimos un clima de época, y si me permiten, digamos, no sé si tiene mucho que ver o no con esto, pero tendríamos que tratar de evitar el péndulo entre climas que nos llevan a tomar decisiones que quizás son impregnadas por esa. Pero la palabra clima de época es buena porque el clima es algo de lo que uno no se puede desprender, es como esta humedad. O sea, si yo quisiera desprenderme de esta humedad, no puedo, el clima te envuelve. Y de época es que termina, no es clima de eternidad, o sea, es una época nada más. Y creo que la Argentina tenía que darse el desafío de aprovechar mejor sus recursos naturales, de una manera inteligente, etc. Y bueno, se está produciendo esta conquista del oeste ahora, con las ventajas de estas economías, que son economías que nos van a dar más estabilidad macro, que nos van a proveer divisas, y se supone que vamos a salir de
del estancamiento de divisas a largo plazo, pero con un montón de consecuencias. En esos lugares que se está produciendo una explosión económica se necesitan más bienes públicos. Y no hay herramientas institucionales para que los gobiernos locales o subnacionales puedan enfrentar eso, ¿no? Y ese es un problema. Entonces uno dice, bueno, como está mal eso, tendríamos que salir de riga, a alguien se le puede ocurrir eso, y sería un error, digamos, que sigamos pendulando de esa manera. Nosotros tenemos ahora una oportunidad, y el debate que puso en juego Santa Fe me permite, antes de terminar, decirlo, ¿no? Una oportunidad de construir una visión territorial, ¿no? No solo por el RIG, tenemos una oportunidad de construir una visión territorial, cuando digo construir una alternativa a la Argentina metropolitana. O sea, no es que la Argentina flota, hay una Argentina metropolitana con metrópolis de difícil gobernabilidad y grandes espacios vacíos, hay que decirlo, o verdaderos desiertos económicos. Yo sostengo muchas veces que Argentina debería tener 100 o 200 tandiles, uso la frase tandil porque soy bonaerense, pero podrían ser Rafaelas, o podría ser San Francisco, etc. ¿Y a qué me refiero? Ciudades con economías reales, complejas y diversas, ciudades de alta calidad de vida, que están integrados a los flujos globales de valor, que tienen una calidad de gobierno local muy buena y que Argentina debería tener. En vez de tener un área metropolitana de 15 millones de habitantes, no se va a evaporar el área metropolitana, pero nuestro éxito sería que en el año 2040 el área metropolitana de Buenos Aires siga teniendo 15 millones de habitantes, no tenga 18. ¿No? Y que empiecen a nacer ciudades de 200.000 habitantes, 300.000 habitantes, y hoy, por elementos tecnológicos, no voy a abundar sobre eso, el 99% de los elementos de urbanidad que se dan en el área metropolitana se pueden sostener en una ciudad de 200.000 habitantes. Hace 50 años, vos vivías en una ciudad de 50.000 habitantes, o Buenos Aires, la diferencia era abismal en todos los servicios públicos, en la oferta cultural, en todo. Hoy es mínima esa diferencia. Y una tendencia de época muy importante, con esto me gustaría ir terminando, es que empieza a haber, en principio, en públicos en los que pueden hacerlo, pero cada vez crecientemente esta idea de elegir la intensidad de vida urbana que cada uno quiere. O sea, no es una fuga al campo. Hay personas que prefieren vivir en una ciudad metropolitana, hay personas que prefieren vivir en una ciudad de 200.000 habitantes y otras que prefieren vivir en una ciudad de 20.000 habitantes. Son tres intensidades de vida urbana con ventajas y desventajas. Esa tendencia en los Estados Unidos, Canadá, Europa es creciente y en América Latina también, más insignificante por una cuestión de recursos. Y esas ciudades de 20, 50.000 o 100.000 habitantes pueden tener todos los atributos de la vida metropolitana y mejores indicadores de calidad de vida en la medida en que la Argentina tome el desafío de construir una gobernanza multinivel inteligente. No es esta idea de que los lugares con grandes aglomeraciones merecen la atención porque definen procesos electorales y los lugares con pequeñas aglomeraciones humanas no, porque no definen procesos electorales, porque después no nos podemos quejar, digamos, de la ingobernabilidad de las áreas metropolitanas. Lo que a nosotros nos pasó, por decir un ejemplo, en los últimos 20 años, de subsidios muy sostenidos a los servicios públicos del AMBA, con impuestos que cobramos a la Argentina agroexportadora, es lógico que se te llene de gente del AMBA, digamos. O sea, es muy sencillo. No vos sacás los recursos de un lado y los pones en el otro. Y la Argentina debe poder dejar de lado ese tipo de prácticas de manipulación territorial para poder construir una visión territorial. Una visión territorial que implica qué lugar ocupa Argentina en el mundo, qué lugar ocupa Argentina en la región y cómo queremos sociodemográficamente organizar nuestro territorio. En ese sentido, la autonomía, el último detalle sobre la autonomía y termino, a lo que debería dar pie, aparte de este fortalecimiento del control burocrático, etc., es a una cierta creatividad política. Las instituciones de un lugar, bajo el principio de adecuación, digamos, de qué se necesita en ese lugar, no tienen por qué ser copia y pegue del pueblo a 100 kilómetros. No deberían ser. Cuanto más adecuada es la arquitectura institucional, ese desenvolvimiento en términos de calidad de vida va a ser mejor. Y siempre uso el término 100 o 200, Tandiles o Rafaelas, y alguien me pregunta, ¿por qué 100 o 200 más allá que son números redondos? Digo, porque si fuera uno, como puede ser San Patricio del Chañar, ahora en Neuquén, iríamos al fracaso, iríamos al colapso. Para que sea exitoso tiene que ser un éxito que se despliegue por todo el territorio, ¿no? Desde Radatili hasta Chacras de Coria, etc. Y la Argentina puede hacerlo.
tiene capacidad geográfica, tiene capacidad técnica, tiene una historia receptiva y todavía tiene un anclaje institucional que le permite hacerlo. Quizá lo que nos falta es un elemento técnico y en ese sentido la alianza entre la universidad y los gobiernos locales puede ser la llave que ayude a destrabar ese proceso. Muchas gracias.